es el tema de la desigualdad, que sigue siendo un tema desde que yo recuerdo el Estado de la Nación está marcándolo, ¿verdad? Cómo Costa Rica desde los 90 está marcando un increciendo en temas de desigualdad, ¿verdad? Y que no hemos logrado detener, a pesar de que generamos crecimiento económico, ese crecimiento económico no se refleja en mejor distribución de riqueza, ¿verdad? Y eso tiene sus implicaciones muy importantes para todo el desarrollo de Costa Rica. Eso, digamos que se sigue presentando en este informe y pues tiene además otros elementos que le hacen todavía, que le hacen más difícil, digamos, a Costa Rica resolver este tema de la desigualdad, y es el contexto sanitario, digamos, de la crisis COVID que impactó de manera diferenciada los diferentes sectores, destacándose principalmente personas jóvenes y mujeres, ¿verdad? Que esto es un elemento importante y que eso hace que, si bien hemos tenido y hemos logrado dar pasos adelante en recuperación económica, digamos, de frente a la destrucción en términos de empleo y de generación de riqueza que pudo haber significado eh, la pandemia, no ha sido así igual para todos los sectores. Tampoco, digamos, se refleja en este contexto de crisis. Digamos que lo dejo, digamos, como uno de los elementos que más llaman la atención dentro de este estado de la nación, de este informe de este año. Y no sé si tal vez ahí Ronald quisiera señalar algunos otros dos o tres eh, elementos importantes. Particularmente, don Ronald, tal vez en materia de fortalecimiento de la democracia, el informe alude a un comportamiento particular en materia de decretos, de emisión de decretos y de la política legislativa. Si usted quisiera ampliar en ese sentido. Sí, claro, no, creo que no solo en la introducción lo han planteado también, digamos, han hecho ese contexto, ese repaso por el contexto, sino que ahora Nicole creo que lo ha también enriquecido en el sentido de señalar, bueno, cómo un factor como la desigualdad de alguna forma está golpeando fuertemente a la sociedad costarricense, ¿verdad? Porque si bien es cierto, bueno, hay algunas señales, digamos, de recuperación económica, pues no es lo mismo para los pequeños propietarios que para alguien que está en el sector turismo o para alguien que vive fuera del Valle Central, ¿verdad? Entonces, el sistema político en esas condiciones y, digamos, y de impactos tan diferenciados adquiere una enorme cuota de responsabilidad, ¿verdad? Porque no se trata únicamente bueno, de promulgar, por decir alguna ley, ¿verdad? O desde el Ejecutivo un decreto, y entonces eso mágicamente lo resuelve. En términos del Ejecutivo y el Legislativo, el caso de Costa Rica es un caso interesante porque no tiene las características que en otras sociedades sí hemos visto, ¿verdad? En donde, por ejemplo, el impacto de la pandemia asociado a todos los rezagos, digamos, que otras, ¿verdad?, que sociedades van mostrando, crean como un escenario en el que hay claramente un enfrentamiento entre poderes, ¿verdad? Un poder ejecutivo que tiene y ambiciona digamos, tener más poder para actuar, ¿verdad? Es decir, bueno, en esta condición crítica, denme a mí ¿verdad? El Ejecutivo dice, bueno, denme los poderes para yo poder actuar. Y entonces muchas veces, claro, esas situaciones se salen de control porque ¿dónde están los límites, ¿verdad? Pero tampoco es un caso en el que el Poder Legislativo se ha paralizado por completo, ¿verdad? Sino que, bueno, sigue tramitando algunas leyes. En este cuarto año y esta última legislatura va un poco más lento, ¿verdad? O sea, produce menos porque, claro, le cae todo el efecto electoral, ¿verdad? Pero en ese escenario entonces no tenemos un comportamiento de una parálisis política, ¿verdad? Lo cual es muy curioso porque tendríamos todas las condiciones para que eso sucediera, ¿verdad? Un gobierno muy debilitado, la ciudadanía, digamos, lo cuestiona fuertemente al Ejecutivo, tiene una alta rotación en los ministerios, mucho fraccionamiento en la Asamblea Legislativa y un montón de diputados independientes. Entonces, vea que todos esos elementos serían los elementos perfectos como para que tuviéramos una tormenta política, ¿verdad? Un caos político. Pero no lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, un poco aquí la pregunta es ¿por qué? Y bajo qué circunstancias, ¿verdad? Ocurre un poco esto. Y ahora podemos hablar un poquito más en detalle, sin duda, de estos aspectos, especialmente sobre el tema de decretos, ¿verdad? En el tema de decretos,
Los decretos ejecutivos en Costa Rica tienen una enorme cantidad de restricciones y controles. No es posible, nosotros ya nos hemos hecho esa pregunta antes de la pandemia incluso. ¿Se puede gobernar por decreto en Costa Rica? La respuesta es no, no se puede. ¿Se puede gobernar durante crisis, en periodos de crisis política por decreto? Tampoco, esa no es la... Lo que sí hemos visto un activismo importante ahí, de ciertas instituciones, ciertas entidades públicas, usando esas herramientas, ¿no? Usando esa herramienta a disposición. Y ahorita podemos entrarnos más en detalle en esos elementos. Doña Nicola, a partir de esto que dice don Ronald, de que no se han dado retrocesos democráticos a pesar de la pandemia y de las condiciones de nuestro sistema político, digamos, de la gobernanza democrática, ¿podríamos hablar que no hay retrocesos democráticos cuando no hay respuestas a las más graves condiciones de desigualdad que tiene el país? Y cuando la agenda sustantiva del gobierno y de la Asamblea Legislativa parece que se detiene únicamente en el tema fiscal. Bueno, es una pregunta muy interesante porque, a ver, y tal como lo señala Ronald, tenemos los ingredientes para la tormenta perfecta en términos políticos, ¿verdad? Sin embargo, el sistema como sistema todavía da muestras de algunas fortalezas en términos de ciudadanía, que si bien, digamos, tiene acciones colectivas que tienden a la confrontación, a pesar de ello, digamos, se mantiene dentro de ciertos márgenes, ¿verdad? Si bien hay un fraccionamiento político en la Asamblea Legislativa y además hay alta rotación en el Poder Ejecutivo, sin embargo, logran llegarse a ciertos acuerdos fundamentales, digamos, como para que podamos tomar ciertas decisiones en términos administrativos que nos permitan continuar. Entonces, si bien en términos de ingredientes del contexto tenemos todo para la tormenta, por el otro lado el sistema en términos políticos nos ofrece algunas fortalezas todavía. Por otro lado, sin embargo, y aquí la gran pregunta es cuánto tiempo nos va a durar estas fortalezas en un contexto donde no hay una coincidencia entre lo sustantivo de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo con respecto a la vida cotidiana de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, mientras que la vida cotidiana de la ciudadanía todavía está, digamos, lo que más demanda es el tema de empleo y costo de la vida, no necesariamente eso se refleja en la agenda de Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, ¿de cuánto será el bono político que tenemos en términos de nuestro sistema para que todavía esa desconexión entre una agenda y otra nos permita, a pesar de los ingredientes de la tormenta perfecta, que el sistema político todavía logre administrar de alguna manera los intereses y que pues nos permita mantenernos en la vía de la institucionalidad? ¿Cuánto nos durará ese bono político? Es una buena pregunta, porque en realidad pues sí, digamos, a mí una cosa que me sorprende de este informe es que tengamos el tema de seguridad alimentaria como un tema importante dentro de la agenda, ¿verdad? Que no era necesario no necesariamente un tema para Costa Rica, y ahora es parte de la agenda. Tenemos seguridad alimentaria. ¿En qué momento llegó ese tema a la agenda como un tema importante? Claro, en el contexto de la pandemia uno puede empezar a buscar algunas hipótesis, pero también te puede sugerir que hay algunas cosas que no están saliendo bien dentro del sistema de distribución de riqueza y de acceso a condiciones básicas de desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, sí, pues mi pregunta sería cuánto más nos va a durar este bono democrático en este contexto de desigualdad social. Don Ronald, bien se habla en el informe de que nuestra democracia electoral todavía tiene altos grados, digamos, de legitimidad. Sí se habla en cuanto a la calidad de la democracia de dos aspectos que me parece importante mencionar a las puertas de elecciones nacionales. Dos elementos que señala el informe: una reducción de la concurrencia a las urnas y un debilitamiento de los partidos políticos. ¿Qué factores están incidiendo en ese escenario político? ¿Y cuáles son, digamos, los grandes retos que nos plantea de cara a este
proceso electoral en el que ya estamos inmersos. Claro, es una coyuntura también no solo muy excepcional. Si uno tuviera que revisar en qué momento, por ejemplo, la sociedad costarricense ha concurrido a las urnas en circunstancias tan excepcionales, posiblemente nos tengamos que remontar al año 82, ¿verdad? Que justo en medio de la crisis económica, todas las enormes dificultades, el tipo de cambio estaba, ¿verdad?, descontrolado, en fin, digamos que teníamos esas condiciones. Ahora, la excepcionalidad viene también por el lado de, bueno, vamos a una campaña y una elección en la que los partidos como organizaciones, ¿verdad?, como organizaciones sociales y políticas están muy debilitadas, ¿verdad? No solo desde el punto de vista electoral, porque bueno, pues sí, digamos, se ha erosionado todas sus bases de apoyo, ¿verdad? Son muy pequeñas, muy reducidas. Y por otra parte, desde el punto de vista como organizaciones, nosotros hicimos el análisis de los ciclos de los partidos políticos, ¿verdad? El ciclo de actividades. Y es clarísimo que después de que pasan las elecciones, los partidos como estructuras entran en un periodo de hibernación, ¿verdad? Y entonces eso, digamos, el protagonismo que tenían los partidos se lo pasan, se lo trasladan a las fracciones legislativas, ¿verdad? Con la particularidad o la dificultad de que las fracciones no necesariamente cumplen con el propósito plenamente de representar a la ciudadanía, ¿verdad? Y aquí entonces viene la conexión con un tema que Nicole estudió con mucha profundidad en el informe, que es, bueno, está el tema del malestar. La gente, ¿verdad?, no tiene esa, digamos, esa conexión con los partidos políticos para ir a votar. Las generaciones más jóvenes están votando a niveles más bajos que las generaciones más adultas. Y entonces existe ese malestar. ¿Cómo se refleja? Bueno, con la protesta social. ¿Verdad? Y ahí tenemos mediciones de varios años sobre protesta. Pero lo interesante aquí es, bueno, ¿y qué pasa en Costa Rica cuando hay protesta? Y cuando la gente está tirada a la calle. Bueno, se convoca a los diálogos sociales. Y entonces, bueno, pero ahí la interrogante es, ¿qué pasa con esos diálogos? Yo no voy a meterme en el aspecto para que Nicole lo pueda desarrollar de manera más completa, porque es quien tiene mejor radiografiado, digamos, toda esa dinámica. Pero sí podría decir nada más para cerrar mi intervención por acá, decir que es un aspecto que tenemos que atender, digamos, ¿verdad? Si queremos como sociedad, pues vamos a tener que tomar decisiones difíciles y esas decisiones implican sacrificios, ¿verdad? Pero por el lado del diálogo social es muy interesante ver esos procesos. Doña Nicole, en materia precisamente de movilización social y de protesta social, ¿qué tanto impactó la pandemia ese tema de manifestación social? Si hubo mediciones en ese sentido de parte del informe. Sí, el informe tiene ya desde hace, por lo menos desde el 2000, tiene una base de datos de acciones colectivas y ha hecho, digamos, toda una lectura al respecto. Particularmente para el periodo, digamos, que tiene que ver con la pandemia y posterior, digamos, como que se registra una baja en acciones colectivas en el marco de la pandemia, pero luego vuelven a haber acciones colectivas, tanto que el año pasado lo cerramos en medio de unas de acciones colectivas alrededor de casi todo el territorio, o buena parte del territorio de Costa Rica con acciones colectivas y confrontativas, ¿verdad? Es decir, ya son repertorios un poquito, digamos, como los bloqueos. No simplemente es un anuncio, una manifestación pública, sino que ya es un bloqueo. Entonces ya eso tiene, digamos, otro tipo de connotación, es otro tipo de repertorio en acción colectiva. Ahora bien, a pesar de eso, a pesar de que en Costa Rica teníamos el final de año, a propósito justamente de una agenda con el FMI y una serie de otras insatisfacciones a nivel ciudadano, a pesar de que o que muchos lugares del país teníamos una alta o una curva ascendente en acciones colectivas, el país cierra el año, en lugar en el marco de muchísima violencia, más bien cierra el año con 3 convocatorias a mesas de diálogo, ¿verdad? Entonces, una del
de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, otra que se hace en el marco del Estado de la Nación y el Poder Ejecutivo, y otra que por fin es la que termina de realizarse, que es el diálogo multisectorial entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que desescala el montón de acciones colectivas. Esa curva ascendente logra, digamos, desescalar un poco a partir de la, no diría que es lo único, digamos, que desescala, pero sí se pareciera identificarse como un elemento muy importante del contexto y que podría explicar la desescalada de esas acciones colectivas, las llamadas a estas mesas de diálogo, a estas oportunidades de diálogo, y específicamente lo que terminó de ser el diálogo multisectorial. De manera que pareciera que entre los, digamos, este es uno de los hallazgos, pareciera que entre los actores políticos costarricenses hay todavía una vocación democrática, es decir, frente a un llamado institucional, una respuesta institucional también, ¿verdad? Es decir, participo de la institucionalidad, aunque estos espacios de diálogo, particularmente, digamos, el diálogo multisectorial, no es una idea, no, perdón, no es una mesa ni es una institución como podría ser un espacio de diálogo ya institucionalizado en el marco, por ejemplo, de los procesos de trabajo, por ejemplo, que tiene el Consejo de Salarios, que tiene una serie de espacios de diálogo para resolver temas desde resolución alternativa de conflictos, que tiene ya todas unas metodologías, una legislación. En estos casos son convocatorias a diálogo multisectoriales, con pluralidad de sectores que se convocan para conversar, y no necesariamente tenemos legislación que nos obligue a hacerlo, ni metodología que nos diga cómo tiene que hacerse, ¿verdad? Sino que simplemente es frente a una situación de escalada de violencia, una llamada de una convocatoria de diálogo, permite ser todavía una oportunidad de reconstitución de el orden social, ¿verdad? Entonces, no, si bien la policía tiene, digamos, ha tendido, por ejemplo, ha usado gases lacrimógenos en bloqueos y este tipo de cosas, no se pueden identificar, o por lo menos yo no lo he identificado, persecución política posterior, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos, desapariciones, ¿verdad? Ese tipo de cosas que ocurren en otros espacios después de manifestaciones grandes de acciones colectivas. Entonces, resulta interesante explicarse por qué todavía tenemos esa condición de decir, bueno, atiendo al diálogo frente a una escalada. Sin embargo, parte de los hallazgos del informe es que ese compromiso de diálogo lo que genera es, como usted lo indicara, desescalar el conflicto, pero no satisfacer los intereses en juego. ¿Qué tanto hemos estado posponiendo la satisfacción de intereses y desde cuándo? Bueno, digamos que decirle una fecha desde cuándo exactamente no estamos satisfaciendo intereses, pues no lo sé, y creo que aquí hay un elemento que también es importante distinguir, es que hay muchos temas en juego, ¿verdad? No es solamente un tema, digamos, una manifestación grande que logra desescalarse y retomar la vía institucional es el Convoyce, con el tema de electricidad. Eso es un tema muy, muy grande y muy que está ahí, digamos, para el diálogo. Hemos tenido otras llamadas a diálogos que corresponden con otro tipo de temas. Entonces, saber desde cuándo y cuáles temas no han sido satisfechos, digamos que es parte de lo que nosotros queremos investigar, porque uno también de los hallazgos de este proceso es que de investigación, que todavía es incipiente, es que nos dicen, bueno, nosotros podemos encontrar llamadas a diálogo, varias llamadas y de diverso tipo, dentro de la Asamblea Legislativa, desde el Poder Ejecutivo, para la participación ciudadana, institucionalizada. Pero ¿qué pasa en esos procesos? No lo sabemos. No sabemos si se satisfacen los intereses de las muchas llamadas de diálogo que se hacen y cómo se gestionan.
hicimos estos proyectos. Los elementos que fueron hallazgo, digamos, pero aquí, digamos, se nos confunden cosas. De repente pensamos que en un proceso de toma de decisiones, porque la lógica de mayoría nos lleva a un acuerdo de herramientas como podría ser la conciliación y otro tipo, digamos, de herramientas para llegar a acuerdos que sean acuerdos muchísimo más importantes. Y esto, y ya con esto cierro, pero me parece que es muy importante, creo que también hay que empezar a valorar otros resultados muy valiosos de procesos de diálogo, que aunque no necesariamente me resuelve mi insatisfacción, sí me ayuda a continuar en la vida política. Todos quedamos peleados. Entonces, sí decir que un elemento muy valioso en democracia, en la lógica de conversación y diálogo, es que las personas participantes sigan considerándose legítimos otros en la conversación, y entonces cuidar la relación es uno de los valores que nos puede generar el diálogo, que no necesariamente en ocasiones se valora como tan importante, porque el tema es si llegaron o no llegamos a acuerdos, y si llegamos a acuerdos, qué tipo de acuerdos fueron, y incluso, y así me acuerdo que justamente en uno de los talleres, en el marco de esta investigación, me decían, ¿cuánto de estos diálogos terminó en ley? Como diciendo, ya, si ya termina la ley, ya, con eso funcionó. No, no necesariamente esa es la lectura. Es más una lectura de proceso que una lectura de producto terminado. Entonces es parte, como digamos, de la revisión sobre el tema de diálogo que tenemos que continuar explorando en términos prácticos y, por supuesto, académicos. Don Ronald, a propósito de leyes, lo que sí revela el informe es que el Poder Legislativo en la última legislatura de 2020-2021 mostró una alta productividad de leyes y también disminuyó los tiempos de tramitación. ¿Qué factores se dieron para este contexto, digamos, de producción en una asamblea legislativa muy fragmentada políticamente, con una debilidad también del poder ejecutivo? ¿Cuál es, además, la calidad de esas leyes y a cuáles intereses responde, digamos, esta gran producción? Sí, sí, esta parte es también interesante porque, bueno, nosotros en algún momento hemos dicho, resulta que la primera legislatura del gobierno de Carlos Alvarado tuvo un comportamiento atípico, ¿verdad? En la producción de leyes sustantivas. ¿Qué es una ley sustantiva? Según el informe Estado de la Nación, es una ley que, por ejemplo, genere más obligaciones al Estado o más potestades o que, digamos, logre ampliar los derechos de la población, ¿verdad? Eso es una ley sustantiva, no es decretar, por ejemplo, por ley el asueto en la comunidad tal, ¿verdad? La donación de un terreno, en fin, hay muchas leyes, digamos, que son algunas de ellas muy administrativas para muchos propósitos, pero la producción de la Asamblea Legislativa, por lo menos en los 3 primeros años de la administración, de la actual administración, ha tenido ese comportamiento, un comportamiento de alta productividad de leyes sustantivas, más que las leyes de otra naturaleza. Entonces aquí la gran interrogante es ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Verdad? Y nosotros hemos identificado por lo menos 3 factores que están relacionados con este comportamiento. El primero de ellos es que en el sistema, sobre todo en el poder legislativo, los actores políticos que tenían y ejercían mucho más capacidad de veto, ¿verdad? Hoy día son diferentes a los que teníamos antes, ¿verdad? Por ejemplo, hablo de en algunas circunstancias el movimiento libertario o el mismo Acción Ciudadana siendo oposición, ¿verdad? Que ejercían mucho su poder de veto y bloqueaban la agenda legislativa. Hoy día esos actores son diferentes. El PAC, que fue, ¿verdad? Como decía, uno de los partidos que más vetaba, pasó a ser ejecutivo, pasó a controlar el ejecutivo, y Dario desaparece, ¿verdad? De la Asamblea Legislativa. Entonces, digamos que los roles de los actores políticos que tradicionalmente estaban acostumbrados a vetar, a bloquear el avance de la legislación, son muy distintos hoy en día. Entonces ahí tenemos una transformación importante. No es la única. La otra es, bueno, la aprobación precisamente, la primera
en el primer año de este gobierno, del reglamento legislativo, ¿verdad? Que ya, ahora sí, ya está dando, digamos, frutos en términos de la tramitación de las leyes. ¿En qué sentido? Bueno, reduce los plazos, acorta los tiempos de uso de la palabra para las fracciones, ¿verdad? En fin, hay una serie de disposiciones que ciertamente están asociadas ya con el tiempo que se tarda en aprobar una ley, ¿verdad? Que se ha venido reduciendo. Y el tercer elemento, que es un elemento también que tiene que ver con la dinámica que ha tenido la Asamblea Legislativa en estos 3 años, es la existencia de un acuerdo funcional, ¿verdad? Un acuerdo que le devolvió la funcionalidad a la Asamblea, lo ha hecho, digamos, temporalmente, se ha mantenido. Los acuerdos en la Asamblea Legislativa no todos son tan duraderos, ¿verdad? Y creo que el hecho de que nuestro periodo constitucional sea corto, o sea, son 4 años, ¿verdad? Después de eso, pues, no, como no hay carrera parlamentaria, entonces los diputados, ¿verdad?, salen y vienen unos nuevos que no tienen, muchos, la mayoría ya no tienen experiencia sobre esos temas. Entonces el acuerdo, digamos, ha logrado mantenerse. Ahora, el acuerdo tiene, digamos, su agenda está muy concentrada en 3 temas. El tema de la crisis fiscal, la crisis sanitaria y el tema de la OCDE, el ingreso de Costa Rica a la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces vea que esas prioridades no necesariamente están muy bien alineadas con la prioridad de la ciudadanía. Y ahí es donde hace como, como que crea cortocircuitos entre las respuestas que da el sistema político y las expectativas que tiene la ciudadanía. Por eso es que, más bien, en estas condiciones, en vez de que veamos una mejora de la representatividad, más bien lo que estamos viendo es se agudiza esa crisis de falta de representatividad de la gente. Salen a protestar, bloquean carreteras, cierran edificios, pero entonces después viene lo que explicaba Nicole, ¿verdad? Se convoca a un diálogo social y todos se unen de las manos y entonces vamos a dialogar y muy bien, pero después se nos olvida el proceso, ¿verdad? Como que llegamos hasta el diálogo social y todo perfecto hasta ahí y nos olvidamos de que tenemos que tener cierto tipo de resultados, asumir cierto tipo de compromisos, ver cómo se van a cumplir esos compromisos, en qué plazos. De ahí ya no nos acordamos, ¿verdad? Y algunos de esos procesos se vuelven como cíclicos también. Entonces, en el sistema hay elementos que, si bien es cierto, le permiten mantenerse en una condición de cierta estabilidad, ¿verdad? Pero no necesariamente resuelven, digamos, los principales desafíos, ¿verdad? Doña Nicole, precisamente sobre esa conexión entre necesidades y demandas ciudadanas y producción y productividad legislativa, ¿cuáles son los grandes temas ausentes en esta Asamblea Legislativa y cuál es la calidad de las leyes que se han dictado en este periodo legislativo? Sí, hay una cosita que me gustaría, antes de, digamos, de abordar esta pregunta, me gustaría señalar, y es que no quisiera como que se entendiera que entonces no vale la pena ir a dialogar o que dialogar es, ¿verdad? Lo voy a decir en palabras populares, es estarle tuyo con el dedo. No porque en términos institucionales, o sea, porque esta es una herramienta que nos ha permitido cuidarnos unos a otros, unas a otras. Es decir, si no tuviéramos el diálogo, porque el diálogo lo que tiene interno un elemento que es muy, muy importante, que no podemos dejar pasar, que puede ser simbólico, pero es poderosísimo, ¿verdad? Y es el hecho de que todavía considero sujeto a mi adversario y le doy condición de sujeto legítimo para sentarme a la mesa a conversar. Si nosotros perdemos ese respeto a la legitimidad de mi adversario, digamos, porque entonces ya la verdad que dialogar no tiene ninguna salida, no tiene ninguna pertinencia, porque al final no me resuelve nada, vamos a perder el elemento, digamos, desde mi perspectiva, más importante y diferenciador del bono democrático que tenemos en este momento y que digamos, creo que nos diferencia en mucho del resto de la región. Es decir, cuando nosotros
todavía nos sorprendemos porque llegaron los antimotines, porque cuando nosotros todavía pensamos, uy, demasiado fuerte la respuesta, ¿verdad? Y qué bien que pudimos sentarnos en una mesa y nos alegramos y nos felicitamos por eso. De fondo lo que estamos diciendo es, estoy dialogando porque le reconozco su legitimidad de sujeto político en la mesa. Y en el momento en que eso lo perdimos, estamos a merced de la fuerza del otro oponente, ¿verdad? Entonces, la condición de sujeto es la condición básica para el diálogo y desde el diálogo, sí, claro, se nos presenta el gran reto, ¿ok? ¿Cómo le doy yo fuerza a este espacio institucionalmente? ¿Cómo lo vinculo con la producción de leyes, por ejemplo? ¿O cómo lo vinculo con la satisfacción de elementos, digamos, de la vida cotidiana de quienes están bloqueando? Entonces, claro, ¿cómo hago esa vinculación? Sí, es una de las grandes preguntas que nos tenemos y que incluso la gente que participa en los diálogos se pregunta. Esto que, digamos, por ejemplo, en el diálogo multisectorial, donde estaba invitado a la Asamblea Legislativa, pero no necesariamente participó activamente, surgía la pregunta de cuando hay temas que son de Asamblea Legislativa, ¿la Asamblea Legislativa le dará seguimiento a esto o simplemente lo va a engavetar? Entonces, claro, empieza aquí una necesidad por perfeccionar el instrumento del diálogo, lejos de renunciar, ¿verdad? Aquí el reto no es renunciar al diálogo, porque como no nos está resolviendo todo lo que yo quiero, entonces voy a ir increciendo en violencia. No, todo lo contrario, porque no, en este momento, sentarme a dialogar en condiciones tensas, es una ganancia política y democrática muy importante que tenemos que perfeccionar. Sí, por supuesto. ¿Cómo vamos a vincular el diálogo con los procesos institucionales de legislación, de producción de política pública? Sí, por supuesto. Pero entonces quería acomodar ese elemento, que no se nos pase, que el elemento del diálogo de fondo lo que tiene es que nos reconocemos como sujetos políticos legítimos en la contienda democrática. De otro modo, si nosotros renunciamos al diálogo, quedamos a merced de la violencia y fuerza de un grupo contra otro. Y frente a eso, lo que nos toca es el respeto a todos los derechos humanos. Entonces, ¿cuánto de los procesos de diálogo están impactando la Asamblea Legislativa? Por decir un espacio de incidencia, es parte de lo que nosotros queremos continuar investigando, ¿verdad? Es decir, en estos momentos no tengo un número, no tengo una... ¿verdad? Si nos planteamos la pregunta, ¿cuánto influirá una cosa sobre la otra? Si, digamos, esa es parte del menú de investigación dentro del que estamos, pero sí señalar esto, que es un hallazgo que me parece que es de la mayor relevancia, la legitimidad del sujeto político en el espacio de diálogo. Y entonces sí, el reto de profundizar y mejorar esa herramienta de diálogo. Don Ronald, durante el año que llevamos efectuando este programa, se han tratado aquí temas que han sido largamente pospuestos en la agenda legislativa, en materia de población indígena, en materia de reformas fiscales, en la lucha contra la corrupción, de fortalecimiento de los pesos y contrapesos en la institucionalidad, en materia de ejecución de las sanciones penales, para citar solo algunos que me vienen a la memoria en este momento. En la investigación que ustedes efectuaron, que dio como fruto el informe del Estado de la Nación 2021, pudieron determinar grandes líneas temáticas que han sido pospuestas indefinidamente en la Asamblea Legislativa, que no han sido abordadas, porque parte de los hallazgos es que esa digamos, cantidad de leyes tienen que ver con el corto plazo. Sí, sí, en la Asamblea Legislativa hay un panorama, ¿verdad? Un panorama, hay una situación en la que la agenda ha tratado, especialmente ha abordado temas de corto plazo, ¿verdad? Se ha vuelto como apagar incendios ahí, ¿verdad? Y en eso, pues, ha jugado un poco, no solo es decir, el contexto,
y los cambios en el contexto, sino también, bueno, un poco la misma conformación de la Asamblea Legislativa. Y esa dificultad lo que hace es que, o más bien la atención de esas crisis, ¿verdad? Es como que uno dijera, bueno, la Asamblea Legislativa pasa apagando incendios, ¿verdad? Pero no tiene y no dedica el mismo tipo de tiempo, de esfuerzo, para precisamente ponerse al día con otros temas, otra gran cantidad de temas sobre los cuales o están en la agenda algunos y han sido postergados, y hay otros que incluso siendo demandados por diferentes actores ni siquiera forman parte de una agenda, ¿verdad? Digamos, entre las fracciones o en la Asamblea Legislativa, digamos, en su conjunto. Entonces, bueno, ciertamente la Asamblea tiene una deuda importante ahí, ¿verdad? De manera tal que pueda cubrir, digamos, esos aspectos y que además la ciudadanía, digamos, demanda, ¿verdad? O diferentes sectores sociales. Ahí hay una desconexión importante, ¿verdad? Es decir, como que la Asamblea va y tramita leyes y demás, pero esas respuestas no necesariamente satisfacen, ¿verdad?, a los diferentes actores o temas, digamos, que han sido postergados. Entonces ahí, bueno, un poco la discusión es cómo nosotros hemos venido, incluso se nos ha señalado en el informe la necesidad de que nosotros discutamos o planteemos no solo el tipo de ley que se está aprobando, sino la calidad de esa legislación, ¿verdad? Ya sea de lo que se aprueba o en algunos casos de lo que se desecha, ¿verdad? Lo que no se aprueba. Y bueno, ahí tenemos una deuda importante también como informe, ¿verdad? Para atender, bueno, sobre la calidad. Porque ve que no es fácil decir, bueno, una ley como, por ejemplo, la ley sobre el tema de huelgas, ¿verdad? Porque, bueno, digamos, valorar la calidad de esa ley, ¿verdad? Y de esa y de otras, no es una tarea sencilla, ¿verdad? La vamos a valorar, digamos, bueno, tendríamos que diseñar una metodología para eso. Pero efectivamente sí hay una demanda de la gente hacia estos temas postergados, ¿verdad? Como necesidades. En algunos otros informes del Estado de la Nación se marcaba el déficit de contenido económico de muchas leyes. ¿En este último periodo ocurrió lo mismo? ¿Cuál fue el comportamiento de la legislatura en ese tema? Sí, sí, qué dicha que usted lo toca, Rosaura, porque precisamente ese es uno de los elementos que usamos para calibrar, ¿verdad? Medir qué tanto de la agenda aprobada, además, si esa agenda puede ser implementada con cierta facilidad, ¿no? Y uno de los principales elementos de una legislación es si considera los recursos financieros para poder permitir que esa ley sea aplicable. Varios años en la Asamblea Legislativa, pues los diputados felizmente, digamos, aprobaban leyes ¿verdad? De una manera muy poco responsable, porque entonces aprobaban leyes y no decían de dónde iban a venir los recursos para eso. Llevamos unos 6 años, más o menos, desde que creo que el informe empezó a alertar con más fuerza sobre eso. Llevamos unos 6 años, digamos, los 3 de esta legislatura y los 3 anteriores, en donde los diputados al menos sí especifican de dónde vienen esos recursos, ¿verdad? Lo cual es una buena señal, digamos. Por un lado es asumir esa responsabilidad. Falta, eso sí, complementarlo con temas de, por ejemplo, las exoneraciones, ¿verdad? Porque así como hemos mejorado en que los diputados digan de dónde vienen los recursos para que se aplique una ley, es importante que cuando se aprueban exoneraciones en la Asamblea Legislativa, esas exoneraciones cumplan con estándares internacionales, de decir por cuánto tiempo se está exonerando, a cuáles sectores, en qué porcentaje, ¿verdad? Ahí tenemos, es como nos pasa como con lo del diálogo social, ¿verdad? Que ahora plantea bien Nicole, que es, de ahí tenemos deudas, porque por un lado estamos aplicando, por ejemplo, aprobando nuevas leyes sobre temas fiscales, pero por otro lado un montón de exoneraciones. Entonces, una cosa que entra, pues hay un montón de huecos que tapar, ¿verdad?
pero por lo menos sí había una actitud un poco más responsable desde el punto de vista de la producción de leyes en ese sentido, ¿verdad? Asignar contenido presupuestario. Doña Nicole, en este periodo varió de alguna manera el tipo de conflictividad social, los actores que representan esa conflictividad social. Creo que, bueno, hay algunos que son, que se mantienen, pero sí hay algunos nuevos actores que entran a, que si lo vemos en acciones colectivas, digamos, es claro que sí hay actores nuevos que están participando. Lo que habría que ver, y eso significa justamente parte del esfuerzo por adentrarse un poco más en sistematizar las diferentes experiencias de diálogo, ¿quiénes son los que participan en el diálogo? Porque no necesariamente los que están en la acción colectiva son quienes van a participar en la mesa de diálogo, ¿verdad? Pueden ser actores distintos y no, esto no quiere decir que es que no se quiere invitar al otro, o, ¿verdad? Sino que depende de la forma en que quien diseñe o convoque el espacio de diálogo, convocará a unos o no convocará a unos, ¿verdad? Que es parte justamente, digamos, de lo que queremos explorar es cuál es el método que se utiliza, ¿verdad? Porque cuando uno ve los diferentes diálogos, todos tienen un método distinto y esperan alcances diferentes, incluso hasta con lógicas de representación y legitimidad de quien participa distintos unos de otros. Entonces, en términos de acciones colectivas, sí hay actores nuevos. En términos de específicamente de participación en procesos de diálogo, bueno, es una de las cosas que también nosotros queremos explorar. ¿Qué pasa? Digamos, como decíamos cuando estábamos haciendo la investigación, hay una caja negra de entre lo que entra y lo que sale que no lo sabemos, ¿verdad? En esta caja negra, ¿qué es lo que hay en el proceso de diálogo? Y bueno, es parte de lo que queremos investigar, intentando sistematizar un poco más las experiencias y bueno, de cara también digamos que vamos a empezar una base de datos de procesos de diálogo. Vamos a ver qué hallazgos nos lanza esa nueva experiencia académica. Don Ronald, quizá nos interesaría hablar un poco sobre los desafíos que tenemos como democracia electoral. Citaba hace algún momento que en el informe señalan ustedes que hay dos factores que afectan la calidad de la democracia, la reducción de la concurrencia a las urnas y el debilitamiento de los partidos políticos. Con relación a este primer aspecto, hay referencias muy interesantes sobre el vínculo con, por ejemplo, transformaciones demográficas o con temas de desigualdad, digamos, económica. ¿Qué es lo que nos revela el informe en estos temas? Sí, hay bueno, la sociedad costarricense ya lleva varios años transitando, ¿verdad? Por una profunda transformación demográfica, ¿verdad? Y eso también tiene impactos políticos. Es muy claro que, ¿verdad? Que esa dinámica también de alguna forma refleja esos comportamientos. Hoy día tenemos como dos grandes grupos en el electorado, ¿verdad? Que son los de 50 años a 65, un grupo numeroso, uno de los más numerosos del padrón, pero además es muy importante porque vota mucho. Es un grupo de la población que tiene un hábito de votar muy fuerte, muy fortalecido. Por otro lado está el de los votantes jóvenes, que tienen, digamos, menores de 30 años, entre 18 y 30 años. Ese grupo es casi igual de numeroso que los de 50 a 65, pero lo que pasa es que tiene una desventaja, y es que este grupo vota menos, ¿verdad? En Costa Rica uno no puede considerar, digamos, que el voto joven va a ser el voto decisivo, determinante, porque su conducta está en otra etapa de un ciclo de vida político, ¿verdad? Lo va a hacer estos votantes cuando vayan, digamos, ganando edad, pues se van a hacer, digamos, más habituales, ¿verdad? A la hora de votar. Pero sus primeras experiencias no lo son. Entonces, en esas dinámicas, los partidos encuentran muchos problemas para hablarles a esos dos grupos de la población, para enviarles mensajes, porque no puede ser el mismo mensaje, ¿verdad? Hay unos están más pensando en el tema hacia su retiro, digamos, de la actividad productiva, y otros que más bien están en búsqueda de opciones.
Entonces los mensajes tienen que ser muy distintos por ahí. Después, por el otro lado de los partidos políticos, hay un aspecto que es determinante, que es el del financiamiento, la forma en la que se financian los partidos políticos en Costa Rica. Y ahí hay una deuda, ese es el punto ciego de la democracia electoral costarricense, ¿verdad? Es lo que llamaríamos típicamente, es el cascabel del gato, ¿verdad? ¿Quién le pone ese cascabel al gato? Es precisamente porque lo que ha venido ocurriendo es que los partidos dependen cada vez más dependen de préstamos y de deudas, ¿verdad? Entonces están, digamos, enormemente endeudados, y los acreedores de esas deudas son cada vez, es un mercado más pequeño y con grandes capitales, ¿verdad? Entonces eso puede comprometer la independencia y la misión de los partidos políticos, algo que es precisamente lo que debiéramos proteger. Aquí el tribunal ha insistido sobre el tema de eliminar los bonos de la deuda política, ¿verdad? Los certificados de cesión. Creo que es un aspecto central, ¿verdad? Y otros temas como, por ejemplo, las franjas electorales para garantizar una mayor equidad en la contienda. Doña Nicole, nos queda ya únicamente un minuto para cerrar. Yo creo que tal vez usted nos pueda hacer un brevísimo resumen de cuáles son esos desafíos que tiene la clase política en estas elecciones a partir de ese escenario que nos presentan ustedes hoy, desde luego muy restringido porque el informe va mucho más allá. Bueno, a ver, creo que el desafío más importante no puede limitarse a este proceso electoral, ¿verdad? Tiene que ser desarrollar una capacidad para establecer diálogos en construcción de agendas. Me parece que ahí hay una gran oportunidad. Creo que los mismos sectores sociales, y esto lo manifestaron desde el diálogo multisectorial, les interesa continuar dialogando. Entonces no nos sirve tener un gobierno que todo lo sepa, ni legislativo ni ejecutivo, porque son sectores altamente capacitados y educados, ¿verdad? Entonces más bien quieren seguir dialogando. Entonces, por ejemplo, la idea del Consejo Económico y Social y por fin instalarlo y fortalecerlo puede ser una gran oportunidad para continuar en ese esfuerzo de legitimidad de sujetos políticos en un proceso muchísimo más amplio que el político electoral. Entonces, superar la elección de febrero y continuar respetando a los sectores como sujetos políticos que saben y que tienen capacidad de incidencia. Y creo que el Consejo Económico y Social podría ser una gran oportunidad para Costa Rica y sus grandes retos de los próximos 4 años o el siglo XXI en general. Bien, tenemos que terminar aquí. Agradecerle a don Jeffrey Villanueva. Saludos desde la comunidad originaria Cabécar de Alto Chirripó, una población marcada por una longeva y profunda desigualdad, sin acceso a pleno a la participación política ni con representación en el plenario legislativo, lo que me recuerda el largo recorrido del pueblo Yatama. Muchas gracias por este comentario. Muchas gracias a doña Nicole y a don Ronald por participar en este espacio. A ustedes les agradecemos muchísimo. Queremos invitarles para un programa especial que tenemos el próximo lunes, el último programa. Les invitamos para que puedan escuchar una entrevista especial desde Roma con el jurista y filósofo Luigi Ferrajoli, quien nos presentará su proyecto de una constitución de la tierra, con los comentarios del distinguido profesor costarricense don Walter Antillón. Les esperamos. Un agradecimiento para el equipo de producción de Radio Universidad de